Bienvenidos a otra píldora de historia alterna. Hoy nos sumergimos en un escenario alternativo, fascinante y, bueno, no nos engañemos, bastante oscuro. Exploramos qué hubiera ocurrido si uno de los textos más infames del siglo XX, Mein Kampf, de Adolf Hitler, pues nunca se hubiese escrito. Efectivamente, una especulación contrafactual que la verdad nos fuerza a reevaluar el verdadero peso histórico de ese libro. Antes de nada, yo creo que es bueno situar brevemente la obra y, bueno, su origen. Sí, a ver, Hitler lo redactó en 1924, durante su estancia en la prisión de Landsberg. Estaba allí por el fracaso del Putsch de Múnich, su intento fallido de golpe de Estado, ¿no? Que le valió una condena de 5 años por alta traición, aunque bueno, al final solo cumplió unos 9 meses. Exacto. Y esa reclusión, que fíjate, descrita en algunos análisis como sorprendentemente cómoda, pues le proporcionó 3 elementos clave: tiempo, aislamiento relativo y una motivación enorme para relanzar su figura política. Fue casi una beca involuntaria para escribir, vamos. Aprovechó para articular su ideología, justificar el golpe, intentar unificar al incipiente partido nazi y, claro está, buscar financiación, no hay que olvidarlo. Y el resultado fue una mezcla de autobiografía muy retocada, casi heroica, y un manifiesto político con ideas que ya, ponían los pelos de punta. Antisemitismo rabioso, la teoría de la superioridad aria, el rechazo frontal a la democracia. Y, por supuesto, la idea central del Lebensraum, claro, la necesidad de conquistar espacio vital en el este a costa principalmente de la Unión Soviética. También fijaba a Francia como el enemigo a batir. Buscaba dar una pátina de coherencia, aunque fuera macabra, a un batiburrillo de ideas pseudocientíficas que tenía. Aunque es curioso porque cuando se publicó, entre 1925 y 1926, pues como que no fue un éxito inmediato. No lo fue. Parece que el público esperaba más detalles morbosos sobre el golpe que un denso tratado ideológico, ¿no? Las ventas iniciales fueron discretas. Sí, muy discretas. Pero eso cambió radicalmente, claro, con el ascenso del partido nazi a partir de 1930 y, sobre todo, con la llegada de Hitler al poder en 1933. Se convirtió en la Biblia del régimen. Millones de copias, regalo obligado en bodas, lectura en escuelas. Una herramienta fundamental de propaganda y adoctrinamiento que además, ojo, le generó una fortuna personal a Hitler. Y aquí es donde entra en juego la ucronía. Esa herramienta tan fascinante del ¿qué hubiera pasado si? Que en esta serie nos encanta explorar esos caminos no tomados, la verdad. Ajá. La pregunta clave hoy es: ¿y si Hitler nunca hubiese pasado por Landsberg? En esas condiciones. ¿Y si, por tanto, nunca hubiera tenido la oportunidad o, la necesidad de escribir Mein Kampf? Ese es el punto de divergencia crucial. Sí, sin esa reclusión específica, es muy probable que el libro no existiera y las consecuencias, según se desprende de los análisis ucrónicos que hemos manejado, pues podrían haber sido sísmicas, tremendas. Pues empecemos por ahí, por el propio movimiento nazi. Sin Mein Kampf, ¿qué habría pasado? Pues, carecería de esa base doctrinal unificada desde tan temprano. Un argumento recurrente en el material es que la fragmentación ideológica dentro del partido habría sido mayor. Podríamos imaginar más pugnas entre facciones. Quizás la corriente de Röhm, que tenía una visión distinta, pues ganando más fuerza. La figura de Hitler, como líder indiscutible con un plan claro y sobre todo escrito, se vería debilitada. Su consolidación en el poder en 1933 habría sido, como mínimo, más compleja. Mucho más. Vaya, eso sugiere una imagen del nazismo, menos monolítica de la que solemos tener, ¿no? Exacto. ¿Y cómo creen estos análisis que esa fragmentación afectaría al propio Hitler? Pues directamente. Sin el libro, los textos apuntan a un Hitler más débil, menos famoso, menos influyente y menos financiado. Claro. Sin las regalías del libro y esa plataforma ideológica que le dio visibilidad tras el fiasco del Putsch, pues su independencia económica y su capacidad para atraer a ciertas élites se habrían visto mermadas. Bastante.
tiene sentido, sí. Si la base ideológica y la propaganda eran más débiles. La siguiente pregunta lógica que plantean estas fuentes es, ¿cómo afectaría eso a las acciones más extremas del régimen? El holocausto, la guerra. Exactamente. A ver, Mein Kampf no es un manual del holocausto, eso hay que decirlo, pero sí sienta las bases racistas y expansionistas. Sin ese texto fundacional que lo justificara intelectualmente, por así decirlo, la legitimación del antisemitismo más radical habría sido más ardua, más difícil. La propaganda sería más difusa sin ese catecismo nazi. Claro, sin un texto de referencia. Exacto. Estos análisis plantean que la persecución podría haber sido más errática, quizá menos sistemática. Incluso se especula si se habría llegado a la escala industrial de la solución final sin ese pilar ideológico centralizado que usaron figuras como Himmler, por ejemplo. Y en cuanto a la política exterior, la expansión, la guerra total. Pues también podría haber sido diferente. El Lebensraum y la guerra de exterminio contra la URSS, que estaban tan explícitos en el libro, serían más difíciles de vender internamente. Quizá incluso a sectores del propio ejército. La expansión podría haberse enfocado en objetivos más tradicionales, digamos. Algunos análisis sugieren que incluso la reacción internacional podría haber cambiado. Menos fatalismo del tipo, bueno, es que ya lo avisó en su libro, ¿sabes? Que paradójicamente alimentó el apaciguamiento. Quizás las democracias habrían percibido el peligro de forma distinta. No sé. Pero, a ver, ¿no podría argumentarse que el carisma de Hitler o la desesperación económica de Alemania habrían impulsado una trayectoria similar, incluso sin el libro, digo yo? Es una objeción válida, sí, y algunos estudios ucrónicos la consideran. Argumentan que, si bien el ascenso de Hitler y la guerra quizás no se hubieran evitado del todo, la ausencia de Mein Kampf sí podría haber moderado la radicalidad, la escala y la justificación ideológica de los crímenes del régimen. O sea, un nazismo potencialmente más dividido, una guerra diferente, un holocausto menos sistemático. El efecto mariposa podría haber sido enorme, vamos. Claro. También habría sido más difícil exportar la ideología nazi sin un texto de referencia claro. Realmente da que pensar. ¿Hasta qué punto un periodo de reclusión forzosa, casi una beca literaria impuesta, puede torcer el curso de la historia, al permitir que ideas nefastas cristalicen y se difundan de una forma que, bueno, de otro modo quizás nunca hubieran alcanzado su potencial más destructivo, ¿no? Y recordad, ahora más que nunca conocer lo que no ha sido ayuda a entender la historia que sí ha sido.